Primero que nada, muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad, por haberme convocado en este encuentro que espero sea un espacio de reflexión para cada uno de ustedes y que en realidad, más que dar conocimientos y alcances académicos, quisiera compartir un poco de mi experiencia clínica vincular, que de alguna manera me parece que puede ir encajando en contextos tanto familiares, educativos y sociales de época. Es un honor compartir con ustedes, así es que espero que esta hora y media pueda ser también una posibilidad de intercambio donde los escuche, donde pueda, no sé, dilucidar algunas inquietudes para que se puedan llevar algunas cosas que sin ninguna duda van a hacer corrimiento de lo que ustedes saben, sino simplemente van a suplementar lo que ustedes van conociendo. Bueno, a ver, cuando empecé a preparar la ponencia, de verdad se me hizo difícil por dónde empezar, porque traigo algo que de pronto como título parece bastante común y cotidiano, porque es innegable que todos ustedes como docentes trabajan con seres humanos y es imposible no pensar esos seres humanos desde lo que significa el vínculo. Entonces, cuando hablamos de pronto de tutoría vincular y aproximaciones o implicancias, yo voy a intentar hacer una síntesis de lo que vengo trabajando y escuchando tanto en Buenos Aires como de donde vengo, que es Arequipa, con los padres, los docentes y los niños y adolescentes, ¿no? A ver, antes de empezar y yo dar algunos alcances, quisiera que como asociación libre nos pongamos a pensar ¿qué es un vínculo? Digamos lo que uno piensa, lo que uno sabe, lo que uno conoce, no es como ir al acertijo exacto de la definición. A ver, ¿qué les parece a ustedes cuando uno hace o dice la palabra vínculo? ¿Con qué lo asocian? A ver, si levantan la mano va a ser más fácil, porque yo hubiera querido una pizarra, pero no lo tenemos. A ver. Unión, vínculo es unión. ¿Qué más? Vínculo es unión, es una relación. Es una conexión. Muy bien. ¿Qué más? Es contacto, entonces unión, es conexión, es relación, es contacto. ¿Qué más? Es un nexo. Bien. A ver, dígame. Un enlace. Perfecto. ¿Algo más? Una interacción. Una interacción. Y los vínculos, cuando los mencionamos, vendrán del orden de lo positivo o de lo negativo. O sea, podríamos decir que la gente que hace un vínculo, generalmente, si hay vínculo es porque hay algo de lo bueno, o también podríamos pensar que un proceso vincular podría ser también algo de lo negativo, lo disfuncional. Ambas cosas. Bueno, eso me parece interesante, porque a veces pensamos que vínculo es solo hacer un buen vínculo, positivo, por algo te vinculas, y la gente que no hace vínculo se desvincula, ¿verdad? Pero iremos viendo que el vínculo tiene todas las connotaciones que ustedes han señalado, como unión, como nexo, como lazo, ¿qué más dijeron? Como relación, como conexión. Eso de conexión me parece muy interesante, es muy de época, posmoderna. Muy bien, ok. Y cuando decimos tutor, ¿qué se nos ocurre cuando decimos tutores? A ver, uno por uno. Un acompañante, una guía, un modelo, un orientador, un amigo o una amiga. ¿Qué más? Un mentor, un facilitador, ¿no? Bien. Entonces quiere decir que este amigo, este orientador, este mentor, este facilitador, de alguna u otra manera está implicado siempre en hacer vínculos, porque es imposible pensar un tutor que no está interactuando con otros, y esos otros vienen a ser los alumnos, sean en condiciones de niños, adolescentes, pero también con sus familias. ¿Verdad? El desafío de época son las familias. El desafío de época son las familias, digamos que no es que nunca antes no se haya pensado que el devenir de los niños y adolescentes no tenga que ver con sus familias. Pero hoy en día, vamos a ver, y es un aporte que vengo un poquito a proponerles, es que cuando nosotros pensamos en fragilidad, pensamos en niños y adolescentes frágiles, ¿verdad? ¿Alguien tiene duda de eso? No. Es decir,
La asociación que tenemos del niño y adolescente, in situ, por naturaleza, es algo que tiene que ver con la fragilidad, que hay que cuestionarla, como bien decía el padre, porque en realidad no sé si todos los niños y adolescentes solo traen inocencia y fragilidad. Hoy en día es lamentable y doloroso reconocer que algunas situaciones de época, de contextos sociales y contextos familiares, también ponen a los niños y adolescentes en una postura de crueldad. Eso no estamos poniendo una etiqueta, dije en una postura de crueldad, no dije los niños son unos crueles, los adolescentes son de lo peor, entonces estamos en el territorio de nadie. Pero hay que pensar y decir las cosas por su nombre, porque parte de la salud mental es aceptar la realidad como es. Entonces es como les decía, cuando pensamos en niños y adolescentes, sin ninguna duda pensamos en un territorio de la fragilidad. Pero hace un momento señalaba que el desafío de época son las familias, porque no solo los niños y adolescentes son frágiles, hoy día encontramos que los adultos son frágiles. Tenemos entonces padres y madres frágiles. Y esta fragilidad la iremos viendo por qué se provocó, por qué hablamos de fragilidad y a qué nos referimos, ¿no? A ver, dice, me parece que es interesante empezar con esto. Dice, destituidas las instituciones que fundaban la infancia, solo quedan los chicos y el trabajo de vincularse con ellos es casi artesano y seguramente angustiante, según este ensayo que integra la brillante herencia intelectual de Ignacio Lev Kovics, que es un autor, bueno, es un psicopedagogo que murió muy joven, a los 43 años, y esta fue una de las últimas conferencias que él dio, antes de escribir un libro que se llama La pedagogía del aburrido. Bien, a ver, esto me parece interesante como introducción, ¿no? Cuando nosotros pensamos en niños y adolescentes, tenemos que pensar que, o tenemos que convocar algo que es interesante, y es que es más como que la vida nos pone un desafío en pensar más que en chicos, en jóvenes, que en infancia y en adolescencia. ¿Por qué? Porque siempre hemos crecido a lo largo de la pedagogía y la psicología pensando que la infancia y la adolescencia son etapas, ¿verdad? ¿Alguien duda que son etapas? No, pero ciertamente la infancia y la adolescencia como etapas evolutivas que nos marcan ciertas pautas con respecto a las edades, ¿no? Uno dice, por ejemplo, que infancia es desde un bebecito ¿hasta qué edad? ¿Hasta qué edad es infancia? 6 es como primera infancia o una infancia, digamos, de niño chico. Pero pensamos en infancia, por lo menos en la facultad, que hace muchos años salí de la facultad, me dijeron que infancia era hasta los 12. Y que a partir de los 13 hacia adelante es adolescencia. Esto es algo que también hay que cuestionarlo y que es interesante que los profesores podamos, de los 12 hasta los 18 más o menos, pero habría que cuestionarnos un poquito, porque hoy encontramos que los chicos de 11 y 12 ya no piensan como niños. Y los profesores de aula me pueden dar muchos ejemplos. Entonces pensamos más bien que infancia es como de bebé hasta los 10 años. Y a partir de los 11 para adelante hay una adolescencia. El otro desafío de época es preguntarnos ¿cuándo termina la adolescencia? ¿Cuándo piensan que termina la adolescencia? Se dice que a los 18. ¿No? ¿Cuándo? Bien, ¿y eso qué pasa en las casas, en sociedades como la nuestra? Ahora tenemos adolescencia hasta más de 30 años. Muy bien, es verdad. En realidad, cronológicamente la adolescencia debería terminar a los 18, pero existencialmente hay gente de 40 que sigue siendo un adolescente. Y no solo, como dice la profesora, porque no hay autonomía, sino porque la dependencia del vínculo con los padres es muy fuerte. Es como que no se logró transitar el duelo que hay que hacer del niño chico para pasar a la adolescencia. Y existen muchos adultos que todavía dependen de una manera impresionante de los padres. Los tienen que mantener, los tienen que ayudar a progresar, los adultos no suelen irse rápidamente de los hogares, entonces vivimos como familias aglutinadas. El devenir de la adolescencia parece que es un poco más tardía. Estas son, digamos, excepciones. No podemos decir que todo hombre de 40 años o mujer de 40 años es un adolescente. Son particularidades. Pero psicológicamente se ha hecho nuevos estudios y aportes que la adolescencia más o menos dura hasta los 24 años. A partir de eso estamos hablando de una adultez joven y después, bueno, de una adultez mayor y después la tercera edad. Esto es interesante. Entonces,
Este autor, Ignacio Lebovich, dice lo siguiente: lo que hay que pensar ahora en época son en chicos, no tanto en infancia y adolescencia, porque la infancia y adolescencia desde el pensamiento son como instituciones, y cuando uno piensa institucionalmente siempre va a pensar en términos de lo que espera que suceda, ¿no? Entonces, uno de los aspectos importantes es que un docente, un psicólogo o alguien, y las familias y los padres, tenemos que comprender algunos supuestos que hoy he venido a compartir. Para poder saber cómo un tutor debe vincular, no sé si debe, no me gusta la palabra debe, para que un tutor pueda vincularse con sus alumnos, es interesante que primero que nada conozca algunos aspectos de la subjetividad y del lazo social. Cuando nosotros hablamos de subjetividades, no estamos hablando de esta cosa media rara donde la gente dice, bueno, es subjetivo, o sea, depende del aire, del sol, la luna y las estrellas. Cuando hablamos de subjetividad desde el punto de vista filosófico y antropológico, estamos hablando que la subjetividad es el conjunto de creencias, de ideas y conceptos que tiene la gente en la época que está viviendo. Por ejemplo, la manera que ustedes tienen de pensar, la manera que tienen como de formar ideas, está muy relacionado a situaciones de época. Por lo tanto, los adolescentes y niños que fueron ustedes, aunque hay gente muy joven en este auditorio, no son los niños y adolescentes de esta época. ¿Ustedes sienten que son los mismos? No son los mismos. Y no son los mismos porque en la parte psicológica de la gente no solo influye la crianza, tu mamá, tu papá, tus abuelitos y tus ancestros. En la parte psíquica de la gente es muy importante el lazo social. Y se entiende como lazo social todos los aspectos que están relacionados a la cultura de época, a los momentos de época. Y eso es interesante y es un desafío de los docentes poder conocerlo, porque si no saben qué pasa, profesores, cuando uno no conoce qué es de época, qué es lo que está discurriendo en el momento actual, va a tender a patologizar todo. Entonces, todo lo que no conoces, todo lo que sale de la regla, todo lo que sale de lo que tú esperas que suceda, va a tener un nombre, pero un nombre desde el punto de vista de la psicopatología. Hoy en día en las aulas hay millones de niños que se mueven porque se tienen que mover, y entonces lo más fácil es encuadrarlos en una etiqueta que se llama hiperactividad. Entonces hay más hiperactivos que niños, entre comillas, normales. Cuando los niños se distraen, cuando los niños no atienden, cuando a los niños les llega a escribir lo que el profesor sigue poniendo en la pizarra, no lo pensamos como que esto puede venir de algo de época, lo pensamos como que hay un déficit de atención. Y esto ha crecido tanto en contextos como el nuestro, sociedades como la nuestra, que hoy en día podríamos hablar de la medicalización en las aulas. Los profesores, que sé que en ningún colegio de esto, felizmente, estoy contando de otros colegios de Arequipa, allá lejos, donde acá no pasa nada de eso, los profesores siempre piden, no sé si siempre o en muchas ocasiones, que los niños sean derivados a neurólogos, a psiquiatras o a psicólogos, con la finalidad de tener la maravillosa pastillita Ritalin. Porque eso permite homogeneizar a los niños en aula. El que se mueve mucho hay que tranquilizarlo. Y si hay algo de la industria farmacológica que pueda hacer uso de eso, mejor. La pregunta del $1.000.000 es, ¿para quién es el problema? ¿Es para el chico que se mueve? ¿Es para el chico que tiene que decirnos algo con ese cuerpo que lo habita y se mueve? ¿O es para los adultos que no entendemos esos códigos? Entonces, a raíz de esto, de esta reflexión, es que creo que vamos a transcurrir de lo más simple, lo más sencillo, sobre lo que significa la constitución de la subjetividad y el lazo social. Pensemos siempre que estas palabras medias raras lo que aplican es que la constitución de la subjetividad es cómo piensan los chicos de hoy. Porque hoy los chicos son distintos, porque hoy los adolescentes son diferentes, porque hoy los padres son otros y las familias son otras. Vamos a ver que en las nuevas configuraciones familiares encontramos un montón de modelos familiares, sobre lo cual los docentes tienen que tener nuevos dispositivos. La siguiente, por favor. A ver, en la perspectiva de subjetividad y lazo social, es decir, cómo piensan y cómo estamos consolidando ideas, hay un tema importantísimo. Uno de los temas más importantes es el territorio de las suposiciones. ¿Qué cosa es suponer? ¿Ustedes suponen alguna vez cosas? Sí. ¿Y qué es suponer? Adelantar un juicio, muy bien. Suponer es adelantar un juicio, es creer que algo va a pasar, en tanto yo me represento que eso va a pasar. Las personas estamos condicionadas por el mundo de las suposiciones.
Y las suposiciones tienen que ver con un efecto de ideas que están representadas en nuestra cabeza de que algo que yo espero que suceda tiene que suceder. Entonces, si yo digo la palabra escuela, por ejemplo, el territorio de la suposición me hace pensar que en una escuela tienen que acontecer cosas que son propias de una escuela. Por ejemplo, que los adultos estén diferenciados de los chicos, que en esta escuela haya normas, que hayan reglas, que en la escuela sea un lugar habitable para los alumnos. Esa es mi suposición, esa es mi representación. Si yo digo madre, supongo que es una mujer que cuida a sus hijos, que da afecto, que genera confianza, que pone límites. Si digo padre, también tengo una serie de suposiciones. Pero el mundo contemporáneo nos muestra que muchas de las cosas que suponemos no suceden como realidad, ¿no? Hace un momento el padre me antecedía y él dijo cosas que son interesantísimas. Cuando uno piensa en un adolescente, supone un chico difícil, que está un poco movido por el cambio hormonal, que seguramente va a tener algunas dificultades con los padres, pero no suponemos, ni se nos representa un adolescente que entre con un arma a matar a 3 compañeros en un aula. ¿Ustedes se lo imaginan eso? No. Yo no supongo que un docente va a ser denunciado por un padre de familia por un abuso sexual. No lo supongo. Yo no supongo que un padre negligente para corregir a su hijo va a tener que utilizar medios coercitivos como por ejemplo quemar a este niño con colillas de cigarro. Nada de eso lo supongo. Sin embargo, todo eso que no supongo muchas veces acontece y nos genera un nuevo desafío porque aparece frente a nosotros. Entonces, estamos en un momento histórico donde una de las cosas importantes es que cuando pensamos en las instituciones, escuela, familia, institución madre, institución padre, todo lo que tiene estructura lo pensamos como una serie de roles que se deben cumplir. Pero muchas veces nos encontramos con situaciones que no se cumplen. Yo les voy a contar algo anecdótico para no aburrirlos. Yo soy consultora de uno de los colegios allá en Arequipa. Bien. Hago consultoría con los docentes que nos vemos cada cierto tiempo y ellos me traen preguntas e inquietudes. Una de las cosas que a mí me llama la atención, porque yo no soy docente, que me llama la atención es la cantidad de profesores que tienen que enfrentarse a situaciones de los padres y las familias cuando hacen las entrevistas familiares, ¿no? Todos son docentes aquí, ¿verdad? Todos son docentes. Entonces es imposible que ustedes no hayan tenido entrevistas con los padres de familia. Y nos llama altamente la atención cómo muchas veces los docentes, y esta es la palabra, tienen que sentirse expuestos a los tratos inadecuados de los padres de familia, ¿no? Uno va a brindar un informe de un niño que de repente está discurriendo en aula con ciertas dificultades y de pronto se encuentra en escena con un padre que en lugar de decir, bueno, a ver, dígame en qué puedo ayudar a mi hijo, es una persona que lo empieza a usted a amenazar, a decirle cosas y a judicializar los procesos cotidianos de la escuela. Antes los abogados trabajaban directamente con los médicos, le buscaban el pie puntilla de los médicos, de cómo se equivocaban. Sin embargo, ahora todos los abogados están de los escenarios y los contextos educativos. ¿Cómo podríamos imaginar una entrevista de esta manera, profesores? Una docente llama a un padre de familia de un chico de 6 años y le va a dar un informe de ciertas conductas inadecuadas que tiene este niñito, ¿ok? Lo que encuentra es un padre y una madre que se sienta frente a esa docente y le dice, muy bien, usted me llamó, vamos a poner sí señor XX para no decir un apellido. El padre de familia, que no es poco común, le dice al docente o a la docente, mire maestra, antes de que usted empiece a hablar quiero decirle que usted come por mí. Así empieza la entrevista. Y si usted come por mí, entonces quiero que nos ubiquemos lo que usted va a decir de mi hijo. Cualquiera de nosotros que escucha eso, no nos queda duda que lo que está diciendo el padre está muy fuera de lugar, ¿correcto? Pero volviendo al ejemplo de las suposiciones, un maestro no se imagina en ningún segundo que cuando va a estar a las 8 de la mañana, de 8 a 8:20 con estos padres, alguien lo va a agredir de esa forma. Puede imaginar que el padre no va a aceptar que el chico está mal en conducta, puede imaginar que el papá no le va a gustar la entrevista, puede imaginar que el papá le va a pedir que lo ayude, todo eso lo puede imaginar. Pero yo no creo que por un segundo se nos pase en la cabeza que estos padres van a agredirnos de esa manera. Felizmente no son muchos, pero existen. La pregunta de fondo es, ¿qué es lo que debe hacer un docente frente a una entrevista así? ¿Qué dispositivos debe usar para manejar cuestiones que han aparecido desde el mundo de las presentaciones y no desde el mundo de las representaciones?
Entonces, una de las cosas interesantes cuando hacemos tutoría vincular es como ir aprendiendo a saber que una invitación para los tutores vinculares es trabajar bajo el territorio de suponer menos y pensar más juntos. Porque si tú te basas en suponer todo, te vas a encontrar un montón de paredes que no aparecen. Es decir, es como que ir bajando la dosis de las representaciones para ir construyendo con el otro nuevas oportunidades de lectura de las cosas. Este es un primer desafío. El segundo, otro aspecto de época que es importante y que tiene implicancias es lo siguiente. A partir de la época de la posmodernidad, que es la época de ahora, una de las cosas que se ha ido debilitando es digamos como la idea de lo que es el Estado. El Estado no en términos políticos, sino el Estado en términos de institución sólida. Es como aterrizarlo a una pregunta y aterrizarlo como a un cuestionamiento. ¿Quiénes creen en las instituciones? ¿Será la mayoría? ¿Será la minoría? Ahora la minoría. Y no es que sea una cuestión solo porque la gente no quiere creer, sino porque las instituciones fueron perdiendo el respaldo de su credibilidad. Nosotros nos encontramos todo el tiempo con situaciones institucionales que nos llaman particularmente la atención. Y eso ha hecho de que cada vez tengamos que conectarnos de manera más sólida o menos sólida y conectarnos de manera como más fluida. Pensemos esto. Si nosotros creyéramos en la institución familia como el lugar posible que hace que los seres humanos aprendan valores, si nosotros creyéramos en la institución familia como el lugar que hace que los adultos puedan tratar bien a los niños, no tendríamos tantas denuncias, no tendríamos familias disfuncionales, no tendríamos tantas situaciones atravesadas que nos llaman la atención en términos de agresión y violencia. Porque la institución familia, por concepto, nos debería dar lugar a pensar que es un sitio de seguridad, de confianza, de cohesión. Sin embargo, la mayoría de cosas que encontramos son familias que cohabitan con cuestiones muy difíciles para que los niños y adolescentes sean saludables. Si nosotros, por ejemplo, pensamos hace unos 20 años, en Arequipa es una ciudad que hay muchos temblores, ¿ok? Entonces los papás viven constantemente dándoles a los chicos indicaciones que si hay un temblor, qué es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, mandan a sus hijos adolescentes a las discotecas y les dicen, por si acaso si hay un temblor, tú me esperas donde estás, yo llego. ¿Bien? Puede ser el temblor, puede ser una situación difícil, puede ser lo que fuese. Se hizo una encuesta en la Universidad San Agustín, que tiene una facultad de psicología, cómo es que se ha ido perdiendo la credibilidad institucional, no solo en Arequipa, traigo este ejemplo, de cómo los padres, cuando veían a sus hijos en situación de amenaza, no les dan lugar a pensar que lo institucional los puede proteger, sino que son solo ellos quienes los pueden proteger. Entonces, cuando les contaba los temblores es esto. Los padres le dicen a los adolescentes allá, si hay una dificultad en la discoteca, un temblor, un asalto, lo que fuese, tú me esperas ahí. No se te vaya a ocurrir ni siquiera cruzar a la comisaría enfrente. Tú me esperas ahí, porque el único que te puede cuidar soy yo. Sí, no tenemos nada contra los policías ni contra la institución de la policía. Lo que estoy dando ejemplo es que es poco la credibilidad que tenemos en lo institucional como un lugar de amparo. Lo lógico sería que la madre le diga, mira, si hay una comisaría cerca, cruzas ahí y ahí me esperas. No hay forma. La gente va a los hospitales por una enfermedad y sale con otra. Pero no porque hay un problema de bioseguridad, sino porque los malos tratos que se suscitan en una institución donde se supone que cuidan al otro en su fragilidad no aparecen. ¿Cuántas emergencias encontramos que las personas están llorando, quejándose y la gente pasa y repasa y sigue pasando con una desconexión impresionante? Entonces, ¿es la institución un lugar para sentir amparo y cuidado o es para protegerse y ver cuáles dispositivos tienes tú para seguir adelante? Y así podríamos hablar de muchas instituciones, pero las principales que nos convocan son la familia y la escuela. Es como que hoy estamos en una duda de quién cree en quién. Si los docentes creen en los padres o los padres creen en los docentes. Cuando un chico tiene problemas, fácilmente tratamos de ver de quién es la culpa, ¿no? Entonces, a veces los docentes tendemos a decir, bueno, lo que pasa es que como es hijo de padres separados, tiene esto, y hacemos todo el perfil del chico y su familia y decimos, aquí está el problema. Y los padres más bien responden, no, el problema no es este porque mi hijo no hace nada en casa de lo que usted me menciona. El problema son los docentes que de repente no están preparados, no están listos, no tienen paciencia. Es decir, la credibilidad institucional, escuela, familia o de pronto organizaciones de otra orden, ha quedado como fracturada. Y eso tiene implicancias en el psiquismo. ¿Qué implicancia puede tener que hoy en día los padres no crean en las instituciones?
que no se hacen los vínculos de manera sólida, sino de manera fluida. Todo depende de las circunstancias y eso ha hecho una gran caída de los valores. La gente impone su ley. No es que la ley viene de afuera, no es que la ley viene de un orden que gobierna y hace lugar a la norma. La ley es uno. Entonces, cualquier malestar se resuelve con la ley personal, no con la ley que nos permite un consenso de convivencia. ¿Cómo podemos explicarnos que un chico que le molesta a la madre la mata? La mata porque la señora le hace ruido, la vieja está de más, ya para qué con ella. Hay que matarla porque hace ruido. ¿Cómo nos explicamos eso? ¿Cómo nos explicamos los parricidios? Claro, los sesgamos, los ponemos en una bolsita y decimos patología pura, psicópatas, chicos borderline, lo que fuese. Pero en realidad, lo que tenemos que pensar es que esto va transitando más allá de la particularidad de cada uno de estos jovencitos, es porque una de las cosas que ha hecho que las instituciones no tengan esta solidez es la pérdida de la idea de quién es la ley. ¿Quién es la ley? Se ha ido perdiendo la idea de ley como algo que gobierna desde la afuera. Entonces yo soy la ley. A mí me molesta algo y yo impongo mi ley. ¿Cuál es mi ley? Te mato. Listo, se acabó. No tengo nada más que hacer. Y esto no surge de a pocos. Los medios de comunicación nos cuentan algunos casos, pero son mucho más de los que aparecen en los medios de comunicación. Siguiente. Bien, esto me parece interesante, que es una de las cosas que más es de época. A ver, para no aburrirlos, pero es como que ir condensando ciertas ideas. Hoy en día estamos frente a muchas cosas que uno espera que sucedan y que no suceden. Por lo tanto, lo que se nos representa no es lo que se nos presenta. Lo segundo que decíamos es que estamos en una época donde el Estado y las instituciones han perdido fuerza y por lo tanto la ley ya no viene del orden de las instituciones, sino viene del orden de las personas. Cada uno se juega sus propios dados de cómo es la ley. Lo tercero es que hoy día los padres, cuando crían a sus hijos, compiten con algo muy difícil. ¿Con quiénes compiten? Bien, la moda, la tecnología y ¿con qué más? Muy bien, la sociedad de consumo. Es decir, cuando nuestros abuelos nos criaban, de repente tuvieron otros errores o los padres también, pero el sujeto a saber eran los padres. O sea, los papás sabían lo que los chicos no sabían. Entonces la posibilidad de que el niño mire de abajo hacia arriba a sus padres era bastante propia, porque lo investiga su papá del que sabe. Podría ser enojado, aburrido, en la repartición de los padres no le tocó el mejor, pero su papá sabía lo que él no sabe. Hoy en día, los chicos piensan que los padres son ignorantes y muchos de ellos los tratan como tales. Por añadidura, si piensan que los padres, que son las figuras más autorizadas, son como no saben, es más difícil encontrar que le diga a un profesor, usted sabe. Porque los profesores le representan a los chicos en lugar de los padres, en lugar de la autoridad. Entonces hoy en día los papás quedan como sin lugar del conocimiento, no porque sean ignorantes, sino porque compiten con dos grandes fuerzas. La primera es la tecnología y segundo la sociedad del consumo. ¿Verdad? Entonces cuando los padres tienen que estar ubicados frente a todos los dispositivos que genera la tecnología, ellos quedan como sin muchos saberes. Porque los chicos nativos de esta época, nativos de la tecnología, son mucho más rápidos, conocen lo que los padres no conocen, entienden los aparatos como los padres no lo entienden. Piensen en un chico que va a Telefónica a comprar un celular con el padre. El señor que vende le explica todo al papá y el chico destapó la caja, sacó el celular y le explicó a él y al vendedor cuál es la última aplicación. Y si a eso le agregamos que el problema no es la tecnología, sino la desconexión de los padres. Porque tecnología va a seguir existiendo y a medida que pasen los años y seguramente en otras épocas dominará mucho más las sociedades. Pero eso no hace corrimiento a que si los padres crían a sus hijos con valores y con amor, no hay tecnología que valga. Pero ahora esto se acopla a una sociedad mercantilista, donde lo más importante es el consumo, ¿verdad? Esto viene de la teoría capitalista, porque obviamente estamos en un lugar, en un momento existencial donde el capitalismo lo que nos dice es acumula, compra y ten. Es más importante que el que tiene que el que hace, que el que es. Entonces, ¿esto qué tiene como consecuencia en los niños y adolescentes? Que si los padres ya no son sujetos supuestos saber, y es la tecnología y la sociedad de consumo, cada vez ellos quedan con menos capacidad de ser autoridad. Y una gran queja de los padres es, mi hijo no me obedece a la primera, no sé cómo ponerle límites, no sé cuáles son las dificultades, no sé cómo hay que hacer para que me respete. Y es que esa sociedad del consumo los lleva
a que lamentablemente los parámetros de crianza de los chicos estén como invertidos. Una última investigación argentina de una comunicadora social habló de lo siguiente, dijo, en la época de los que tenemos más o menos 40 para arriba, los padres nos criaban primero para ser ciudadanos, luego para ser hijos y luego para ser consumidores. O sea, un papá, más allá de la cultura que pueda haber tenido, criaba a sus hijos primero para que sean ciudadanos, después para que se ubiquen como hijos de estos padres y después para que sean consumidores. En la época de ahora es al revés. Primero los hijos son hijos del consumo, después son hijos de sus padres y después son hijos ciudadanos o de la sociedad. ¿Esto cómo lo vemos en un ejemplo? Si un padre te cría con idea de ciudadanía, te cría con deberes y derechos. ¿Cuáles son tus deberes y cuáles son tus derechos, hijito? Y eso se cría desde la más tierna infancia. Pero fíjense lo que dicen los padres en este amor globalizado que digo yo. Le educan a los hijos diciéndole, por ejemplo, van al consultorio y me dicen, doctora, el único deber que él tiene es estudiar. Y yo me pregunto, ¿por qué un hijo de 8 años el único deber que tiene es estudiar? Si podría colaborar con la casa, si podría llevar los zapatos al closet, si podría levantar el plato de comida. No, pero su única obligación, dicen, su única obligación es estudiar. Entonces es como que los padres han ido perdiendo la idea de darle a los chicos deberes y derechos. Entonces los chicos se creen con derecho de todo, exigen todo, quieren una cultura inmediatista. Y los papás, ubicados en un capitalismo, lo único que hacen es comprar para calmar sus culpas. Entonces pienso que cuando se dice que los padres antiguamente criaban ciudadanos y después, a sus hijos y después del consumo, es porque lo que a los padres les interesaba es que los hijos tengan valores donde se respeten los deberes y derechos. Ahora se crean a los hijos para que los chicos realmente los quieran y una forma de que ellos se aseguren que son queridos es comprándoles todo. Es una sociedad que está llena de marcas, es una sociedad donde el chico atraviesa que todo vale por lo que tienes y no por lo que eres. Esto es importantísimo porque se han ido desmereciendo valores y los chicos ya no saben qué es importante y qué es secundario y todo lo tamizan en el mismo nivel. Además, si sus papás no son los sujetos supuestos a ver y los docentes tampoco, estamos en una época donde, por ejemplo, las nominaciones entre los padres y los hijos y los docentes es de tú a tú, ya no es de una autoridad. Yo me acuerdo de mi época que siempre tenía que decirle la Miss por su apellido. Ahora es Chino. Oye, Chino, ¿vas a tomar el examen? No seas malo, pues, no tomes examen. Parece una cosa cordial, ¿no? Pero nos habla de una posición vincular, de igual a igual. Cuando un padre manda a su hijo a dormir, le dice ándate a dormir, y él le contesta ¿qué? ¿Ya papá hasta mañana? ¿Qué le contesta? No sé si ya viejo, bueno, todavía y por lo menos dice ya viejo, le da lugar al viejo para decirle ya. Sería menos complicado. No, ¿sabe de qué le dice? Vas a dormir, y él le dice, ¿y tú a qué horas? Vas a salir, el niño le dice, ya no vas a salir el viernes porque ya saliste el sábado, pero si tú has salido viernes y sábado. De igual a igual, hay una simetría en la cabeza donde no podemos ver la diferencia. ¿Por qué? Porque ya no hay una posición de que el adulto sabe y el niño no. Además, los papás viven orgullosísimos de sus hijos que saben tanto, ¿verdad? ¿O no? Lo cual es natural, pero cuando es un exceso se genera una crianza soberbia. No es lo mismo decirle a un hijo, yo siempre cuento este ejemplo, parece aburrido, pero a mí me funciona mucho para que los profesores me entiendan. Una madre contemporánea, 40 años más o menos como yo, que está en la computadora, que no entendemos casi nada de internet y menos si no nos gusta. Entonces estás escribiendo un correíto y se te aparece una ventanita. No sé, bueno, ya sé que se llama ventana, yo decía se me aparece una cosa, se aparece algo ahí. Ahora ya sé que se llama ventana. Entonces se aparece esto y llama al hijo que está en el cuarto. Sebastián, viene Sebastián, ¿no? 10 años, y, ¿qué más? ¿Qué es esto? Mira lo que se me va a lograr mi correo. Y el chico hace clic en X, ¿no? Hace clic y le dice, ay, tan fácil. Y la madre con pleitesía le dice, gracias, hijito, felizmente no se borró mi correo. Yo no digo que el chico no sea capaz, pero en esa displicencia que hizo de la intelectualidad que él tiene, hay un error grave, que la madre debió percibir como un código de conexión. O sea, está bien, ella no sabe, pero el chico viene en su posición de sabiduría y le dice, ay, tan fácil, puntos suspensivos, ¿qué le está diciendo? Es una bruta. Ay, un poquito más de cerebro, mamá, en la repartición de cerebros. ¿No? Todo eso está dicho en lo no dicho.
y no se corrige. No se corrige, porque la madre lo que debería de hacer es decirle, bueno, muchas gracias, pero a mí no me hablas así. ¿Sabes qué, hijito? Yo te agradezco mucho, no entiendo nada, pero te voy a pedir un favor, no me trates así. Porque si eso no se toca a los 8, este tipo será en un momento un gerente, será un médico, será un ingeniero, será un sacerdote. Y todo eso va a ser lugar a lo que en la infancia no resolvió. Porque las profesiones no hacen al ser, el ser hace la profesión. Y por lo tanto se originará el abuso del hombre por el hombre, cuya violencia más terrible es el maltrato en una condición en donde la diferencia se pone el que puede y el que no sabe, el que puede y el que no puede. Posición dicotómica del capitalismo. El que tiene, el que no tiene, el que sabe, el que no sabe. ¿No es cierto? El ignorante y el culto. Si un hijo a los 8 años hace un lugar de devenir a su madre como pobre ignorante, ¿qué creen cuando tenga que manejar 20 seres humanos? ¿Cómo tratará a sus obreros, a sus subordinados? Si a mi madre no le doy un lugar de respeto aunque ella no sepa, y eso no me sale de una actitud compasiva y general, decir, ay, ma, no es tan difícil, ¿cómo puedo pensar yo que él no va a hacer un uso de la intelectualidad como un lugar de la soberbia? Y las guerras humanas se desataron, se consolidaron por armas, pero se desataron por órdenes de superioridad intelectual, donde han hecho por años que muchas veces se cree que hay razas superiores. Y podríamos hacer nominación a la historia de lo largo de la vida de los seres humanos de cómo esa disociación ha llevado a que el mundo no tenga una cultura de los buenos tratos. Y eso es desde la infancia. Ahora, no estoy diciendo que el chiquito va a ser, no sé, un clonado nazi, pero la verdad es que si no le pones un límite, es una condición de así se trata a los seres humanos y el principal y más importante, tu madre. Y eso no se corrige, por ejemplo. Entonces no se trata de que el chico no tenga internet, no tenga televisión, no tenga iPad, iPod, no sé cuántos nombres más. Se trata de que hay una conexión vinculada desde lo afectivo, donde se le enseña al niño que así no se habla, que así no se desmerece a alguien cuando alguien no sabe. Bien, esto es parte del capitalismo. Los papás dicen, ay, pero el capitalismo, ¿yo acaso no? Sí, pero el capitalismo es dicotómico, entonces eso es otra cosa que me llama la atención. En los colegios se hace toda una epistemología para la inclusión, ¿verdad? ¿Sí? Se hace toda una estructura curricular. Mi pregunta personal que comparto con ustedes es, ¿a quién se incluye y a quién se excluye? ¿Quiénes son los incluidos? Los que no pueden, los chicos que son la minoría. Entonces se hace todo un programa curricular que es absolutamente válido, no estoy tirándome encima del Ministerio de Educación y todas las propuestas educativas, pero digo, es como pensar que se incluye a la minoría porque se empodera a la mayoría. Y yo digo, ¿acaso los chicos que están circulando en un aula no serán incluidos por ese niño de síndrome de Down? ¿No será incluido por ese niño autista? ¿No será incluido por ese niño sordomudo? No, somos la mayoría y los que tenemos dotes y una sensorialidad bastante bien lograda, los que incluimos a los que no pueden. Discriminación también capitalista, ¿eh? Porque en realidad el producto de la educación es una inclusión permanente de todos. Todos nos estamos incluyendo todo el tiempo con todos. Pero hacemos sesgos, ¿no? Sesgos que muchas veces yo creo que ponen en evidencia las dificultades más de los adultos que de los niños. Los niños son más simples, son como menos excluyentes, ¿no? Pero aprenden desde la crianza a excluir. Siguiente. Bien, eso en chiquitito. Una de las cosas interesantes es pensar que en los procesos vinculares estamos en una época de modernidad líquida. Esto yo se los puedo pasar después a sus mails, no se preocupen. Lo que quiero que entiendan en modernidad líquida es que hay una implugencia donde la gente se acomoda a las circunstancias y no a los principios. Entonces cada uno es de acuerdo a lo circunstancial y no de acuerdo a los principios, no de acuerdo a los valores, porque eso ha quedado como fuera de época. Hablar de valores es como fuera de época, no estás en época. Y esto es muy peligroso porque va dejando en mucha soledad a los niños y adolescentes, ¿no? Bien, y esto es ya el preámbulo para entrar a las nuevas configuraciones vinculares. Entonces, hasta aquí podríamos pensar que todo lo que es el lazo social, que todo lo que es la configuración de época, hace lugar a quienes son nuestros niños y adolescentes. Y eso, de alguna manera, invita a que los docentes podamos trabajar no solo con las representaciones, sino con las presentaciones, invita a que los docentes pensemos de que hay una época muy fluida, donde todo parece de acuerdo a cómo te acomode y no de acuerdo a tus principios y valores. Tendríamos que pensar que somos docentes que también estamos llamados a que en ciertas circunstancias
pensemos que los padres se van a sentir muy frágiles porque están compitiendo con tecnología, con virtualidad, con mercantilismo, que es una cuestión de época, y que lo interesante es que nosotros salgamos de ese pensamiento dicotómico en los que pueden y los que no pueden, y más bien hagamos una amplitud en nuestros criterios. Esto es importante. Y lo segundo importante para entender los vínculos es lo referido a lo que se llaman las configuraciones familiares. ¿Quién es una familia, profesores? Cuando yo les digo familia, ¿quién es una familia? ¿Quiénes son las familias? ¿Papá, mamá, hijito? No, eso también es familia, ¿cómo que no? Papá, mamá, hijito es familia. ¿Qué más es familia? ¿Mamá con hijito solo es familia? ¿Sí? ¿Papá con hijito solo? Bien. Abuelitos con nietos es una familia, perfecto, muy bien. Estamos en un momento donde han surgido nuevas configuraciones vinculares, nuevas configuraciones familiares, donde es importante que para hacer lugar a estas familias y no entrar en una discriminación que no tiene sentido, pensemos que el modelo tradicional de familia ha ido cambiando y que no porque muchos de los padres de nuestros hijos, bueno, de los alumnos, muchos de los padres de nuestros alumnos no estén pegados al tema de familia tradicional, no son familia, también son familia, ¿no? Entonces es como que yo quería invitarlos, no sé si podemos pasar a un cuadrito de familias que me interesa que lo vean. Mi abuela es muy linda, joven. A veces bueno y a veces muy rezongón. Esto es una computadora. Abro. Sóteme acá. Estamos en internet. Ponemos Google 99. ¿Está bien así? Se apaga así. Ahí está apagada. Y ahí está prendida. X, Sí. pasas el cuadrado, le pegas al arco. Apagada, Apagada. prendida. Bravo. ¿Cómo se llama el aparato? MP4. MP4, muy bien. Le enseñamos a la Babi a llamar por teléfono, mami. Mira, mami, A ver, te miro. Yo no puedo saber tu contraseña. No. ¿Por qué? Porque si no, me la pueden hackear y me pueden robar el usuario. Bueno, De computadora. es una máquina que puedes cliquear y si quieres cliquear alguna cosa, puedes buscar información, como buscar información de los indígenas, buscar información. De verdad no sabe. Mi abuela ya aprendió a cerrarla porque ni sabía abrirla. Se la pasa hasta el bolero. ¿Entendiste? No entendió. Bueno, a ver, ¿qué les convoca este videito? Es una propaganda argentina en realidad, pero ¿qué les convoca? Que lo asocien. Estamos entrando al tema de que las familias de hoy no son las familias de hace 20 años, que tenemos nuevas configuraciones y que alguien muy bien dijo que muchas veces la ligación más del tiempo de los chicos es con sus abuelos, con sus abuelas. ¿Y qué pensamos de esto? ¿Con qué lo asocian? ¿Qué veíamos en el video? ¿Quién le enseña a quién? Bueno, esto es una de las propuestas interesantes que tendríamos que pensar juntos, ¿no? Hoy en día las diferencias intergeneracionales no solamente hacen lugar a que los abuelos queden como los grandes y los chicos como los chicos, sino que en este videíto lo que nos ha hecho lugar es pensar cómo los niños de época son ahora los que les enseñan muchas veces a los adultos. Es un video que además nos hace también lugar a una conexión muy afectiva, porque es un video muy tierno. No es un video donde los niños son desmerecedores de los abuelos, sino que el vínculo con los abuelos es un vínculo muy importante donde se trascienden muchos afectos. Además encontramos que cómo los chicos circulan con una forma de lenguaje que parece muy desconocida para los abuelos, y no solo los abuelos, también los padres, cuando dice cliquear, me lo pueden hackear, ¿no? Estos son nuestros niños de época. Y no podríamos decir que en esa interacción de estos abuelos con estos niños no hay un código de familia. ¿Bien? Entonces,
Cuando hablamos de las nuevas configuraciones familiares, es como para que ustedes las puedan ubicar en tres tipos de familias, no sé si tipos, pero es como que pensar en tres momentos familiares. La familia tradicional, que las encuentran en aula, mamá, papá, hijos. Las familias contemporáneas, que son estas familias donde encontramos los hijos de padres separados o los hijos de familias monoparentales, es decir, madres solteras o padres entre comillas solteros, porque ahora solo la maternidad no es cuestión de las madres, sino también de los padres. Y también en familias contemporáneas encontramos lo que se llaman las familias ensambladas. ¿Conocen las familias ensambladas? Las familias ensambladas son las nuevas parejas, o sea, parejas divorciadas, que se vinculan nuevamente con parejas y que comparten a los hijos. Entonces es como en una escena de casa. A ver, una familia ensamblada sería una familia que dicen esto en la casa: tu hija y mi hijo le ha pegado a nuestro hijo. ¿Lo entendieron? Esa es una familia ensamblada. Bien. Y las familias de posmodernidad, o sea, digamos de última generación, son las familias de parejas homosexuales. Independientemente, por favor, si lo aceptemos o no, los niñitos no eligen a sus padres. Y más allá de lo que ustedes puedan tener en sus propios prejuicios, sus propias representaciones de la homosexualidad, yo lo único que estoy aportando, no estoy diciendo si eso está bien o está mal, lo que estoy diciendo es lo que uno encuentra en aula. Una niña que le dicen, puedes dibujar, a ver, Día del Padre, por favor vamos a hacer una cartita para el Día del Padre. Y ella dice, no tengo papá. Ay, ¿qué pasó? ¿Papá se fue de la casa? No. ¿Papá se murió? No. ¿Qué le pasó a tu papá? No tengo papá. Yo tengo dos mamás que viven, bueno, una es de hombre y otra es mujer, pero son mis mamás. Eso le dice un niño al profesor de aula. El profesor de aula no puede decir, oh, qué terrible homosexualidad, no puedo soportarlo. Porque si no lo soporta hay que hacer terapia. Es decir, yo estoy hablando del devenir de los niños, yo estoy hablando de los adultos y sus elecciones. Los niños no eligen las familias, no elegimos ni la familia de los hermanos. Nos toca lo que nos toca. Pero es un discurrir de un docente. ¿Qué va a hacer el docente si le dice, no, yo vivo con dos mamás? Dos mamás sí, pero una es hombre y otra es mujer. ¿Qué le dice el docente? Pasemos la página, pinta nomás bonito. ¿Qué le decimos? ¿Cómo constituye subjetividad en una escuela donde tienes que responder cosas que se te presentan de época? Aparentemente acá no es la mayoría, pero en otros contextos, por ejemplo en Argentina, es un montón de chicos que vienen de familias de padres de homoparentalidades, ¿no? Y el otro gran tema de familias contemporáneas que hay que hacerle un lugar, profesores, porque uno no puede vivir con una venda en los ojos, es los hijos de la fertilidad asistida. Pero los hijos de la fertilidad asistida no como un problema de la pareja que decide hacer un tratamiento de fertilidad para tener un hijito, sino la fertilidad asistida como una hegemonía de la mujer a partir de la caída del patriarcado. La caída del patriarcado, desde más o menos los años 70, hizo que cuando las mujeres salieron, ¿no es cierto?, o quizás antes, pero sobre todo en los 70, cuando las mujeres salieron a ser parte de la producción económica, cambiaron muchas cosas en la articulación de las familias. Los roles ya no eran tan estatutarios y tan definitivos. El hombre afuera, la mujercita adentro. El hombre trae la plata, la mujer cría los hijos. Ya no es así. Entonces la caída del patriarcado, es decir, la caída de la hegemonía del varón, como, digamos, el hombre de la casa, cabeza de hogar, no es un discurso feminista, por favor, es un discurso socioantropológico, donde ha hecho que las mujeres, al salir a la productividad, tengan que compartir los roles con los varones. Pero no solo eso, al tener autonomía económica, las mujeres podían tomar decisiones de las cuales se incrementaron los divorcios a más corto tiempo. Muchas mujeres, y hemos escuchado a nuestros abuelos, que no se iban de mamá, ¿cómo soportabas a mi papá? O a mi abuelita, es que no tenía qué hacer. Yo no tenía una profesión, hijita, no tenía que darles de comer. Pero la salida de la mujer al mundo intelectual también hizo que los matrimonios se diluyeran más rápido, no por culpa de la mujer, sino porque el estatuto de ligación ya no era, bueno, yo dependo de este hombre. Cosa que también hacía una posición diferente para los hijos. Y por último, el hecho de que la caída del patriarcado hizo también, o de alguna manera surgió, no solo porque las mujeres salían a trabajar, no solo porque las mujeres podían poner condiciones de divorcio más rápidas, sino también porque las mujeres decidieron poder procrear hijos sin necesariamente la constitución de un varón cercano. No es casualidad que la farmaindustria y la industria médica haya comercializado esto de alguna manera y uno pudiera comprar un esperma.
Y si uno va a comprar un esperma, por favor, nada de juicio de valor, solo estoy escribiendo lo que pasa. Vamos a tener mujeres o hijos de la fertilidad asistida como una hegemonía femenina. No solo como una dificultad de la pareja, que pueden utilizar algunos dispositivos para tener hijitos. Eso es distinto, porque la decisión es de dos. Pero acá es, yo tengo el dinero, entonces yo voy a un banco de esperma y digo, señor, yo quiero un esperma, por favor, hágame una inseminación y tengo a mi bebé. Cuando ese bebé nace y aparece en aula, y le preguntan a ese niño, ¿quién es tu padre? ¿Qué tiene que responder? El banco de espermas. Y eso, profesores, de verdad se los comparto porque son cosas que circulan y que uno no puede decir, a mí nunca me va a pasar. En esta sociedad no sucede esto. Porque ese niño no tiene el rostro paterno, solamente tiene el rostro materno. Y además no lo tiene ni siquiera en el imaginario social, porque no existe. Porque lo que es él es producto de una materia prima, comercializada también por el mercantilismo, el capitalismo, donde ahora todo se comercializa. Por otro lado, todo esto hace pensar que estas familias son de época, ni buenas ni malas, simplemente son familias. Hay distintas formas de hacer familia, y en estas distintas formas de hacer familia tenemos la tradicional, tenemos las familias ensambladas, tenemos las familias de padres separados, las monoparentales, las familias homoparentales y las familias de la fertilidad asistida. Todos estos chicos discurren por aula, y es imposible que los profesores no tengan dispositivos para vincularse con estas realidades. Entonces me parece interesante que pensemos que un docente vincular, por sobre todo tiene que pensar que más que en dos cosas, que más que hacer en su cabecita categoría dicotómica, familia funcional, familia disfuncional. La verdad no sé qué es funcional. ¿Qué es funcional? Se dice por estigmatización que es más funcional un hijito que vive con su mamá y su papá que uno que es de familia separada. Pero eso es la verdad, un imaginario social. Porque lo único funcional para un niño es que ambos padres tengan salud mental, juntitos o separaditos. Pero si no hay salud mental en esos miembros de la familia, el chico queda muy expuesto a las pequeñas locuras de los padres, diciéndolo con respeto. ¿Ok? Entonces, el aporte vincularista es pensar que las nuevas configuraciones son familias. Y son familias a las cuales nosotros vamos a hacerlo lugar, no en términos de aceptación o rechazo, sino de acoger a esos niños y adolescentes sin ninguna estigmatización y sin ningún prejuicio, porque sería el primer lugar de la discriminación. Entonces, la doctora Castel, que es una doctora que ha trabajado muchísimos años en infancia, decía lo siguiente: ¿saben cuál es el desafío de los docentes con las familias hoy? Ayudar a que no solamente pensemos en que las familias tienen relación unos con otros por los vínculos de parentesco, sino principalmente porque lo que hay que hacer no solamente es pensar en el parentesco, sino en la filiación. ¿Qué cosa es la filiación? La filiación es la capacidad que tienen los padres de adoptar a sus hijos. Uno piensa en adopción y piensa en el chiquito institucionalizado que generosamente uno lo trae. Pero los padres, cuando cumplen sus verdaderas posiciones, adoptan a sus hijos, los hacen suyos. Porque si no, el hijito es hijito de un vientre, es hijito de una mujer, pero no es hijito de su mamá. ¿Cuál es la diferencia entre un niño que dice mi mamá y un niño que dice la madre? Es que ese categórico de mí no solamente es un término de lenguaje, sino que la madre ha tenido que aportar muchas cosas para que ese niño se sienta en pertenencia. Por lo tanto, el desafío es adoptar a los hijos. Y adoptarlos es hacerle lugar a sus necesidades, es mirarlos, es darle afecto, es generar una serie de posiciones que vayan discurriendo los chicos desde un lugar distinto. Eso es lo primero. Y lo otro, profesores, como para ir terminando, es que es interesante pensar que para hacer tutoría vincular, uno de los grandes desafíos es pensar más en posiciones que en roles. Es decir, cuando uno piensa en roles, piensa como en estatutos ideales. Por ejemplo, ¿quién es la madre ideal? ¿Cómo sería una madre ideal? ¿La que hace qué? ¿No tienen madres ideales en la cabeza? ¿Eh? ¿Cuál es la madre ideal? La madre que cuida, la madre que quiere, la madre que no se enoja, la madre que es paciente, la madre pobrecita porque nunca le va a dar en el bull, porque no hay madre que sea madre perfecta. Cuando uno piensa en roles, piensa en lugares como estacionarios. La madre ideal es la que cuida, la que da confianza, la que quiere. El padre ideal es tal. Cuando uno va a ver familias en los colegios, se encuentra que este lado de lo ideal no lo encuentra. Por lo tanto, es mejor pensar en posiciones que en roles definidos.
¿Y qué cosa es pensar en posiciones y no en roles definidos? Pensar en lo siguiente. Si ustedes me preguntaran a mí, en la experiencia, Magali, que tienes de chicos, a ver, ¿cuál sería el factor de prevención para que los chicos no vayan a la violencia? ¿Qué se puede hacer para que los chicos se vinculen con otros y no vayan a la violencia? Y obviamente está el amor y los valores sin ninguna duda. Pero si me preguntan algo más clínico, les digo una cosa. En mi experiencia, yo creo que los niños y adolescentes que logran tener en su cabecita, ¿no es cierto?, la posición materna y la posición paterna, independiente de quién ejerza ese rol o esa posición o independiente del género, son los chicos que tienen más salud mental. Entonces uno se pregunta, si tú me estás diciendo que un chico está como más inmunizado a la violencia porque tiene posición materna y posición paterna, quiere decir entonces que los hijos de madres solteras que solo tienen madre estarían como más proclives a la violencia. Yo les digo no, porque no estoy hablando de roles, estoy hablando de posturas, y las posturas tienen que ver con las actitudes. Entonces, una madre soltera, pongo el ejemplo para que me lo entiendan, una madre soltera, aun cuando no tenga un compañero de vida, aun cuando tenga un varón al lado que le ayude en la crianza, si ella hace las dos posiciones, la posición paterna y la posición materna, le va a dar a su hijo mayor salud mental. Y no, cuando hablo de posición no digo que la madre sea madre y padre para su hijo, como dicen las madres que se quedaron solas. Yo he sido madre y padre para mi hijo. Pucha, he cambiado un montón porque la verdad no era para tanto. Bastaba con que hayan posiciones. ¿No es cierto? Porque les encanta a las mamás vivir sacrificadas y la valla es re alta para los hijos porque dicen, uy, mira, para ser madre hay que sacrificarse tanto y no nos sale tan bien. Entonces, volviendo al ejemplo, esta madre no es que haya sido madre y padre para su hijo porque no se puede ser lo que no eres. Pero sí se puede ejercer un lugar, habitar una posición. Y esa posición implicaría que una madre puede tener algunas connotaciones para ser mamá en algunos momentos y en otras para ser como el padre, pero no es el padre. Es más simple. ¿Cuál sería la posición paterna? La verdadera posición paterna. La verdadera posición paterna es aquella que le permite al hijo que tenga tres cosas, señores. Que tenga en la cabeza, primero, la terciaridad. ¿Qué es la terciaridad? Que sea un padre que le ayude a su hijo a socializar, que sea un padre que le ayude a un hijo a conquistar el mundo a través de la intelectualidad, que lo invite a salir a explorar, desde lo más chiquitito hasta los más grandes. Y para que un hijo quiera explorar el mundo, tiene que tener un padre que sea protector. Porque es un padre que lo grita, lo amenaza, lo insulta. ¿Dónde va a ir el chico? No va a ningún lado más que quedarse en su casa. Y si tiene un padre que no se involucra, lo mismo, porque la sociedad me parece tan amenazante que mejor no me muevo de mi casa. Entonces, la posición paterna es cuando un padre es capaz de sacarlo al chico de este deseo solo con la madre y ayudarlo a explorar el mundo. La segunda posición paterna es cuando el padre le puede dar límites al chico, le puede generar lugar de la prohibición. Hay algo que se prohíbe, hay algo que se deniegue, que no se puede cumplir. Todos tus deseos, mi amor, no son la realidad. Deseo y realidad son dos cosas distintas. Cuando hay lugar de la prohibición. Y el tercero es cuando el padre ayuda a que el hijo entienda que parte del desarrollo sexual es respetar a su madre. La Biblia lo dice, hay un dicho muy importante que es no desearás a la mujer de tu prójimo, ¿verdad? Bien, ¿y qué implica eso? ¿A cuál es la primera mujer que no se puede desear? A la madre. ¿Y cómo un chiquito va a saber que no puede desear a su mamá? Porque tiene que haber un padre que le haga sentir que es su madre, que le haga sentir que hay prohibiciones. Y no porque el chiquito se erotice y tenga como ideas fantasiosas equivocadas con la madre, sino porque el padre tiene que hacerle lugar a esa mujer haciéndola respetar. No basta con decirle a un hijo que no maltrate a su mamá. Es importante que el hijo vea que el hombre no maltrata a la madre, porque se cría con el ejemplo. Entonces la ley del padre es muy importante para que un chico tenga idea de protección, idea de límites, idea de una psicosexualidad donde se tiene que aceptar que no todo es posible. Porque si no los chicos van al mundo a pensar que todo es posible. ¿Y cuál sería la posición materna? La posición materna es la posición que tiene que ver con el cuidado, con la posibilidad de sostener a los hijos, pero una de las funciones que nos falla mucho a las mamás, ¿saben cuál es? Porque todos cuidamos a nuestros hijitos, los queremos, los engreímos y hacemos lo que podemos. Pero una de las funciones o una de las posiciones que más falla, porque no se conoce, es que la función materna por excelencia es que la madre le entregue al hijo al padre.
¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que lo entregue? Se lo regale, se lo dé y ya llévatelo. Algunas lo hacen, pero esa no es. Eso es despojarse del hijo. Entregar al hijo al padre es hacer lugar a lo siguiente. Todos ustedes, señores, todos, sin ninguna duda, la idea que tienen de sus padres no solo es lo que ustedes hicieron con sus papás o lo que sus papás hicieron con ustedes, sino la idea que tienen de padres es todo lo que sus madres dijeron de sus padres. A ver, piensen un ratito. No creo que falle. Si no, hay que ir a despertar a Freud y a decirle, ¿por qué dices cosas que no son? La idea que uno tiene de padre es la idea que tiene no solo del vínculo directo con el padre, sino de todo lo que escuchaste que tu madre dijo o no dijo de tu padre. Y uno dice, pero qué raro, ¿y por qué no la idea de que tenemos de madre no tiene que ver con el decir de los padres? Porque la madre es intocable. Y porque todo hijo, por más situación difícil que haya tenido con su madre, siempre pone en duda lo que se dice de la madre. O sea, si un padre en una conversación dice, ay, tu mamá si te contara, el hijo siente rabia y lo confronta al padre. ¿Qué me tienes que contar? ¿Qué tienes que decir? ¿No? O tú no conoces a mi mamá. Ah, yo hablo. Siempre hay un territorio en la justificación porque la madre es intocable. Pero si una madre dice, ay, si yo te contara de tu padre, pocas veces uno le dice, ¿qué me tienes que contar de mi papá? Le dice, sí, pues mamá, ha sido difícil. ¿O no? Hay excepciones en todo, pero es así. Entonces, nosotros como madres tenemos que, o las mujeres o las madres, tenemos que pensar que en cada cosa que se dice del padre se está instruyendo la identidad para un hijo de lo que es un padre. Y un padre representa la ley. Un padre representa el lugar del respeto al otro. Entonces, si yo digo, tu padre ha sido un desgraciado, permítanme, discúlpenme la expresión, yo siento que la ley, no solo mi padre, sino todo lo que representa autoridad, no sirve para nada. Entonces, esta función es la que poco a poco se ha ido como desvirtuando. Y con mucha ligereza se habla de los padres. Y siempre se ha connotado que los hijos son más de la madre que de los padres. Por eso se habla de instinto materno. ¿En qué parte ustedes tienen algún libro que se habla de instinto paterno? No, los padres no tienen instinto. Las madres tienen instinto. Sin embargo, yo creo que sí, que los padres hacen un lugar maravilloso para los hijos y eso no significa que hay que ponerlos en lugar de divinidad, porque hay padres y padres. Pero si una persona, una vez en una conferencia dije eso y una persona me dijo, bueno, y usted me habla de que los hijos entonces tienen que tener posición paterna y materna. Se habla entonces de los límites y el afecto, se habla de las prohibiciones del padre y los sentimientos de confianza de la madre. Y se habla de una madre que tiene que ir entregándole al hijo una idea de padre. Y me pregunta, ¿estaría bien entonces que le cuente que tiene un padre que no es el padre que tiene? Como por ejemplo esta madre que todas las navidades ponía un regalo diciendo es de tu papá. Y él se encuentra, este chico a los 17 con su padre y le dice, oye, te quiero agradecer, durante 17 años no estuviste, me mandaste buenos regalos. Y el padre le dice, ¿qué regalos? Yo jamás envío un regalo. Cuando el hijo regresó a casa, le dijo a la madre lo siguiente, yo pude tolerar que mi padre me abandonara, pero no puedo aceptar que tú me mintieras durante 17 años. No hay lugar para la credibilidad en el otro. La señora lo hizo con la mejor intención, pero es muy peligroso entregarles a los padres que no tienen. Es tan peligroso decirle cosas de los padres que no son como inventarte un papá que no tienes, porque eso se origina en una desmentida que el chico lo vive como una falta de lealtad al vínculo. Las cosas son como son. Y un padre que abandona a su hijo, ¿qué padre le voy a entregar, doctora? Lo abandonó, yo estuve embarazada, el tipo se fue, yo no sé nada, han pasado 20 años. ¿Qué padrecito quiere que le entregue a mi hijito? A ver su teoría de entregar a los padres. ¿Qué le digo a mi hijo? Es un abandónico, se fue a Europa, no sé nada de él. Ya se lo entregué. Lamentablemente es difícil, pero la única forma de entregar a ese padre es algo por principio, por lo menos los que tenemos fe y somos creyentes. Y la forma de esa madre que tiene para entregar al padre es decirle, efectivamente te abandonó, pero te dio la vida. Y si te dio la vida, tienes padre. Parece como muy romántico, pero es la única manera de que haya salud mental. Porque esta teoría de que hayan posiciones paternas y maternas en la cabeza hace solo posible algo en la vida de los seres humanos. ¿Y saben qué es? Que los padres vivan reconciliados con sus propios padres. Y si uno como padre está reconciliado con sus padres, tiene excelentes hijos. Por lo tanto, esos abuelos tienen lindos nietos. No hay forma de mirar hacia adelante si no hay que sanar atrás. Y Dios nos ha bendecido con un gran sentimiento que se llama la compasión.
Cuando uno mira a los padres con compasión, cuando uno sabe que ellos también fueron hijos de los abuelos y pasaron lo propio, cuando uno no los juzga, el único lugar posible para ellos es el amor. Habrán diferencias, nos enojaremos, pero maltrato hacia ellos nunca. Y eso yo creo que solo algunos hijos tienen el privilegio de sentirlos. Porque si no llegamos hasta la vida adulta a seguir exigiéndoles como si fuésemos bebés de pechos, donde lloramos y tiene que aparecer la teta, y si no aparece la teta es una mala madre. Así es que yo creo que ese es el desafío y el reto. Y para terminar, les voy a dar un video, es una propaganda chiquitita para poder desuponer que mamá solo es la que tiene instinto materno y papá es el que no tiene instinto. Así es que el video primero del papá. I just feel like I'm dreaming now. The day starts and it seems that something transformed my life. When I hold you in my arms, I feel so happy. Eso es para quedarnos con una conexión importante de que los padres también pueden hacer posiciones distintas a las que creemos solo de proveedores, de los que vienen de afuera, de los que nos involucran. Por supuesto, salvamos las particularidades, pero es como creer que hoy en momentos incluso de familias donde las madres salen a veces a producir más que los padres pueden hacer un lugar así de esta conexión. Y no necesariamente tenemos que encajarlos en el rol, que eso no corresponde, porque de quién es este lugar es de la madre. No hay de quién es el lugar, sino cómo se habitan situaciones y posiciones. Y veremos 2 minutos el de la mamá. ¡Qué alegría! ¡Cuánto colorido! Porque mamá te va a cuidar siempre, siempre, sí. No, Juan, yo te lo puedo explicar. ¿Estás ahí? Dale, Juan, no te hagas la novela, bebote. El amor es así. No sé. Es como tocar el cielo, algo mágico en el aire, sí. ¿Qué más puedo pedir? Lo sé, si todo me parece un sueño, donde siempre soy el dueño. Mamá, me voy a casa. Chao, me voy. Pero mi libertad ¿Lo llevas? Bueno, sí, 2 minutos, un minuto. Bueno, a ver, ¿se conectaron con qué? Con esta propaganda. ¿Cuál es el amor de la vida? La madre. Después a las parejas nos toca un poquito, pero es la madre, ¿no? Bueno, estas 2 propagandas para cerrar un poco lo que he venido a compartir es como que, a ver, pensemos en esto, ¿no? El desafío de época es salir del mundo de las representaciones donde estamos esperando que sucedan cosas, que no significa que no tengan lugar, pero es como que nos llama a vivir en un mundo donde las presentaciones y esas cosas que vienen de lo novedoso, de lo ajeno, de lo extraño, también hay que hacerles un lugar, porque no siempre están constituidas en una época en donde las cosas eran más fáciles porque los roles estaban más establecidos. Estas propagandas lo que nos invitan es a pensar que cuando uno conversa con un otro y hace un vínculo con otro, la única manera de no entrar en un juicio y en un prejuicio es de suponer cosas, como suspender algunas ideas para construir mutuamente algo que va a surgir entre los dos. Los padres y las madres son absolutamente importantes en el psiquismo de los hijos y es la única manera de hacer prevención. Pero no pensemos prevención como que solamente puede haber papá y mamá en una familia tradicional, sino que pueden haber lugares y posiciones paternas y maternas independientemente a quien ejerza ese rol. Lo ideal seguramente sería papá, mamá, hijito como la familia Ingalls. Pero la verdad que la familia Ingalls está en la tele.
Se parecen más las familias contemporáneas a los Simpsons, ¿no? Y entonces esta posición materna y esta posición paterna es la que nosotros tenemos que habilitar como prevención. Si un padre está dando generosamente posición materna, no hay lugar para el cuestionamiento, hay lugar para el acompañamiento. Y si una mamá está dando una posición paterna porque es lo que le toca, porque es la que tiene que poner los límites de la provisión, también hay que acompañarlos. En definitiva, los chicos que tienen estas posiciones establecidas, sea por su papá, su mamá, los abuelos, la nana, los agentes de sociabilización que están incluidos ustedes, tienen más salud mental y es un antídoto para la violencia. Nuestro desafío es que pensemos que tener posición paterna no solo es para historizar y decir, bueno, yo tuve un padre y te voy a contar la historia de mi papá. Tener posición paterna es ir a hacer ciudadanía con la posibilidad de sociabilizar, de respetar al otro y de creer en la prohibición como un lugar de la ley, donde la transgresión del hombre por el hombre no puede existir porque tienes padre en la cabeza, porque tienes ley, porque tienes límite. Y tener posición materna es la posición más linda para ir al cuidado de los vínculos. Nadie puede amar con lo que no tiene adentro. Y si uno ha tenido suficientemente madre, lo único que va a hacer, por ley de reciprocidad, es dar a otros seres humanos las posibilidades de cuidar los vínculos. Una cosa es querer a alguien y otra cosa es cuidar un vínculo. Porque el amor, lamentablemente, siendo, yo diría, el sentimiento más sublime, muchas veces los humanos hemos humanizado eso que es el amor divino. Y entonces se ha trastocado el amor y podemos hablar de amores patológicos. ¿Por qué la mató? Porque la amaba. Cosa para cuestionar. No quiere decir que eso sea el amor, pero toma un antifaz y toma una máscara de patología que no siempre se ha construido en el cuidado de los vínculos. Si hay un sentimiento de supremacía del cual muchas veces se escribe, yo no encuentro muchos autores que hagan compendios y clasificaciones, es la ternura. Porque la ternura es un sentimiento que no se clasifica. Ternura buena, ternura mala, ternura patológica, ternura... No, la ternura es la ternura. ¿Y de dónde proviene la ternura? De ese cuidado de la madre que hay sobre los hijos, que como le decía hace un momento, por reciprocidad uno lo va a dar a los otros vínculos. Esta última propaganda lo que nos hace evidencia es de un chiquitito que vive con la madre tan idealizando este amor que es insoportable compartirlo con alguien, llega a una planta. Y ese lugar de insoportabilidad es porque somos seres humanos hechos en la idea de la exclusividad de los vínculos. Y esa exclusividad no es que no podamos querer a muchos, sino darles el preciso valor y el justo lugar a todos los seres humanos. Así que el desafío, profesores, es que pensemos que hacer tutoría vincular es hacer ese acompañamiento, esa orientación, esa guía, esa mediación de la que hablan, pero con una sola posibilidad que es la conexión. Todo lo que está alrededor nos puede hacer ruido. Lo virtual, la internet, los medios de comunicación, las familias con sus mambos en la cabeza, la sociedad tan rápida. Pero si un tutor se acerca a un ser humano haciendo reconciliación con su propia madre y su propio padre, y por lo tanto con sus abuelos y sus ancestros, de lo único que se va a hacer cargo es de dar amor a ese otro ser humano que está al frente. Deleuze, un filósofo de época, decía: yo creo que en épocas contemporáneas como las de ahora solo hay posibilidad de algo: hacer que los seres humanos podamos hospedar a otros y ser hospedados. Porque cuando uno hospeda a otro y es hospedado, no hay lugar para la violencia y menos para la transgresión, sino simplemente para la contemplación de aquellas señales que no están evidentemente dadas en las palabras, pero que hacen lugar a la sensibilidad, a la intuición, de la cual todos los seres humanos podemos cuidar los vínculos. Muchas gracias. Y mi pregunta es con respecto a que ahora nuestros jóvenes son acompañados por nuestros medios de comunicación, que dan tantos valores distorsionados de lo que es la realidad, mostrando un amor que más se fija en la sexualidad que en el propio amor, donde se expresa la belleza a través del cuerpo y no del fondo. ¿Qué sugeriría usted
porque a veces no solamente acompañan a los niños, sino también a los padres. Y lejos estamos nosotros los profesores anticuados, que estamos haciendo algo que aún a ellos les divierte y les llena el tiempo. Muy bien, gracias. Yo quiero aprovechar tu pregunta para poder ampliar un poquito algo que de repente no pude decir por el tiempo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que tú estás percibiendo, que los medios de comunicación, que son parte de esta cultura del consumo, están todo el tiempo exponiendo a nuestros niños, nuestros adolescentes y también a las familias, ¿no? Ahora, los medios de comunicación, a través de la época y la historia, también muestran lo que está pasando en la sociedad. O sea, si tú veías la televisión en los 70, no es lo que vemos ahora, ¿correcto? Y ahí yo te voy a decir algo. Yo creo que una cultura de prevención, que es lo que más nos interesa hacer, es una cultura en donde esta idea de que los padres solamente puedan prohibir el ver la televisión o el acceder a Internet, esto que les ocupa y les preocupa tanto de cuántas horas, si deben ver, si no deben ver, si es fin de semana, me parece un dispositivo interesante, pero no sé si es el que construye una mejor subjetividad o que construye una mejor personita en términos de su identidad. Porque los chicos de ahora es como que están ligados más a conexiones, todo es como simultáneo. Es como que no pueden hacer muchas asociaciones, sino que todo es simultáneo. Entonces, para ir como más concreto, yo creo que los medios de comunicación en realidad son parte de la constitución de lo que deviene con estos chicos de época y no podemos ponernos una bendita y echar la llave a todos los cuartos que tienen tele porque igualito nos van a sacar la vuelta por otro lado. Cuando los padres me dicen, por ejemplo, cuántas horas de internet, les digo ya no sé una, pero el chico dice, no, tengo trabajo en grupo, no sé qué, y se va a otra casa y hace muchas horas más de internet. Entonces, a ver, si son niños de época más niños de la conectividad, de la conexión, más que de la asociación, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia es que al estar conectados con todos simultáneamente, hay una falla en el pensamiento reflexivo. Los chicos de hoy son muy veloces, pero no reflexionan nada. ¿Por qué ustedes ponen plan lector? En mi época no había plan lector, tú leías de historia, comunicación y ahí tenías que aprender a leer. Ahora hay plan lector para que el chico comprenda lo que lee. Y esto no está hablando de una ignorancia del chico, de lo que está hablando es que está en una época de conectividad donde entender, preguntarte, hacer análisis crítico es chino. ¿Sabes por qué? Porque los medios de comunicación denuncian o ponen en evidencia algo de época y lo que es de época se llama la cultura de la obviedad. Todo es obvio. Entonces, si todo es obvio, no hay nada que pensar. Entonces, cuando tú hablas que por ejemplo, los programas de televisión cada vez son más obvios, cada vez cuidan menos el territorio de lo privado y de lo público. Nosotros hemos visto en la televisión muchas veces cosas como, por ejemplo, las novelas, ¿no es cierto? Hemos visto novelas, pero en las novelas no ponían cosas tan obvias. Te dejaban lugar para la sospecha. O sea, tú veías en un momento de la novela que el protagonista besaba a la chica. Hasta ahí no me veías, lo demás tienes que imaginártelo. Pero esa imaginación por lo menos te daba lugar a sospechar, decir, bueno, ¿y qué más vendrá? ¿Y cómo será? ¿Se casarán? ¿Se van a pelear mañana? O sea, podíamos entrar en un lugar de la sospecha no paranoica, sino en un lugar de la sospecha y la creatividad. Imagínate pues lo que no está obvio. Hoy en día los medios de comunicación exponen todo lo obvio. Tanto así que la obviedad se expone en los cuerpos expuestos, en las relaciones afectivas, en el dolor de la gente. ¿Cómo se nos puede ocurrir que un programa, que no importa cuál, porque no tengo por qué decir nombres, tú puedas ver que una persona se cae porque está haciendo combate con otro grupo y el territorio de la obviedad es que tienes que ver cómo este chico se dobla de dolor, no puede más con el dolor, vienen los paramédicos, frente a pantalla se ve cómo los paramédicos ponen la inyección, él se baja el pantalón para que le pongan la inyección en los glúteos, todo es obvio. No es lo mismo pensar que están en un programa, ¿no es cierto?, de batalla, de lo que fuese, el chico se cae y dice, bueno, corten, y van a la propaganda, se llevan al chico y después la conductora dice, bueno, fulanito ha tenido una lesión, ya regresará. No hay nada de eso, todo es obvio. Se hace la obviedad del cuerpo, se hace la obviedad del dolor, se hace la obviedad de la sexualidad de la gente, se hace la obviedad de la vida sentimental como mercancía. Yo estoy con él y después estoy con ella y somos primos y si somos primos somos amigos, todo es obvio. Entonces los chicos quedan expuestos a una cultura de la obviedad que no les permite
desarrollar los procesos creativos y los procesos de inquietud. Entonces, ¿cuál es el lugar de los padres y los docentes? Apagar los televisores, imposible. El lugar de los docentes es que si estoy en una cultura que demanda la obviedad, lo que más tengo que fortalecer es el pensamiento reflexivo. Y el pensamiento reflexivo es imposible, profesora, si es que los padres y los docentes no se dan lugar para el diálogo, porque si no también son tan obvios como la obviedad de los medios de comunicación. Por eso hay que redefinir los reglamentos de las escuelas que siguen en territorio de obviedad. Y ese territorio de la obviedad es cuando, por ejemplo, los chicos cometen una situación de falta y ¿qué dice la regla? Lo obvio. ¿Qué dice la regla? ¿Cuál es lo obvio? Y si singularizamos qué pasa, no significa que no haya reglas en la escuela, pero podríamos particularizar qué le pasa a este muchacho, por qué actúa así, qué tiene, qué cosa es lo que necesita, qué es lo obvio, qué dice el reglamento, vamos al reglamento, qué dice el reglamento, 2 faltas por el colegio, eso es lo obvio. Seguimos en la cultura de la obviedad y nos quejamos de los medios de comunicación y los padres también hacemos lugar de la obviedad. Cuando, por ejemplo, nosotros no diferenciamos quién es el adulto y quién es el chico. ¿Cómo es posible que en adolescencia todas las mujeres tenemos lugar de eterna juventud? El territorio de la obviedad es cuando una madre con hijo adolescente que le mueve las propias adolescencias no resueltas necesita competir con la hija. Y no, pero la filosofía es que somos amigas, doctora, tenemos una confianza buenísima. Una cosa es de confianza y otra cosa es que te empatices con la hija o que te pongas de igual a igual. ¿Cómo puedes pensar tú que un adolescente está con sus amigos, viviendo su propia adolescencia, baja la madre con una chela y un pucho? Oye, Cholito, ¿cómo te fue? Oye, este flaco se pasa. ¿Y está tomando con los adolescentes? ¿Quién es el adolescente? Pero por eso, pero es el territorio de la obviedad. Todo es obvio. Es obvio, doctora, que los trato bien. Además, que es preferible que tomen en mi casa que en la casa enfrente. Una cosa es que tú habilites tu casa para que tomen y tú bajes a ver qué están tomando los muchachos. Y otra cosa es que tú te sientes con el enamorado de la amiga, como madre, a sentarte y decir, salud, Cholito, ¿qué tal? ¿Un pucho? Ya, ¿y qué tal hoy? ¿Hoy van a ir a la discoteca? Vamos, pues. ¿Vamos? ¿A dónde vas tú? ¿Te das cuenta? Entonces, uno tiende, como ser humano, a mirar el problema fuera de uno. El problema no son los medios. Los medios siempre serán ubicados como factores de comunicación, haciendo evidencia de lo que pasa en la sociedad. El problema no son los medios. El problema es que los medios se convierten en un fin. Cuando los padres usan eso como ideales del yo, como necesidades de consumo, y cuando ellos, en lugar de facilitar procesos de pensamiento reflexivo, de diálogo, de cómo mediatizar el pensamiento desde otro lugar, también se ponen tan obvios como los medios de comunicación. Cuando yo veo una propaganda donde está absolutamente obvio el cuerpo desnudo y me muestran que hay que tomar agua, o sea, para tomar agua tengo que poner un cuerpo desnudo, no sé, no es cucufatería, es obviedad. Yo le podría decir a mi hijo, mira, me parece interesante esta película, pero me parece que es demasiada exposición para tomar agua. Pudieron haber hecho un deportista. Hablo, dialogo, no satanizo. El desafío de docentes y padres es ayudar a que los hijos hagan terreno de la obviedad, porque la obviedad hace, lamentablemente, un mecanismo de defensa muy difícil, que es la negación. Y con la negación la gente sufre. No hay obviedades, hay sentimientos, hay pensar, hay construcciones de subjetividad. No sé si le contesté. ¿Sí? Muy bien. Obvio. Muy buenas noches, doctora Magali, por aquí. Ay, perdón. Sí. Realmente es importante y muy enriquecedor todo lo que nos ha presentado. Yo siempre me preocupo de la situación de la familia, en el colegio, en todos los lugares que he podido trabajar en Perú. He estado en Arequipa, incluso en las sierras más pobres, y verdad que la figura paterna en los alumnos, en nuestros estudiantes, es importantísimo. Nosotros como profesores o como tutores, ¿cómo podemos ayudar a las madres en esta entrega que ellas hacen a los padres? ¿Cómo podemos ayudar la paternidad o la figura de padre a nuestros alumnos que en gran cantidad están, ¿no?, en el salón? En un principio pensé poniéndoles de repente a un profesor varón, una profesora varón que les enseñe, pero de repente hay valores que desde pequeños podemos inculcarles, pero sabiendo nosotros
cómo podemos ayudar, porque ir en contra el río, contra la marea que está en los medios de comunicación, nosotros como cristianos, también como católicos, ¿qué podemos hacer? Yo realmente no me pongo las manos cruzadas porque me importa, y es verdad, porque me preocupa la situación familiar de nuestra sociedad, y más de todos nuestros colegios, ¿no? Porque los chicos realmente, cuando tú les hablas de la familia, ellos ya pintan, ya dibujan las figuras de familia que se presentan, pero realmente la familia es una, la que nos enseña la familia de Nazaret, ¿no es cierto? Yo desde chicos les hablo eso, para que en adelante ellos tengan también esa figura constituida, para que puedan desde niños o adolescentes, puedan tener esa figura de responsabilidad paternal y puedan ellos también ser responsables cuando tengan una familia. No sé si me entendió. Sí, claro que sí. A ver, yo creo que en primer lugar todo el esfuerzo que está haciendo es como muy meritorio para ayudar a encaminar a los chicos, ¿no? Pero yo voy a un poquito tomar su pregunta como para ahondar algo que vine diciendo en esta conversación. Cuando usted me dice cómo hacemos para que las madres puedan, primero para que los chicos tengan más función paterna, internalizada, introyectada, y cómo haríamos para que estas madres puedan entregar mejoras a estos padres, ¿no? Bueno, la verdad que el desafío es grande, pero yo le dije hace un momento, cuando empecé la conferencia, dije esto, que las instituciones habían decaído, instituciones no porque nosotros las tiremos al suelo, sino porque nosotros cuando hablamos de lo institucional hablamos de roles y funciones como estáticos y concretos. La institución madre tiene toda una gama de cosas como la institución padre. Eso no es lo que nos encontramos. Entonces, uno de los aportes de la teoría vincular, que es muy lindo, que a mí me gusta porque es esperanzador, es como decir, uno tiene que trabajar con lo que tiene, no con lo que hace, no con la falta. Entonces, ustedes como docentes también pueden ejercer funciones paternas independientemente del género. Eso significa, si un chico viene con las particulares propias de una familia, vamos a decir que el padre no tiene lugar o que la madre no le está entregando suficientemente al padre, nosotros como agentes de sociabilización también podemos crear una función paterna desde nuestro vínculo con estos alumnos. Y esa función paterna que puede crear el docente, sea varón o sea mujer, es a partir de lo que se llama autoridad con amor. Suficientemente firmes para tener autoridad, pero generosamente amorosos para no ser un autoritarismo de la época de los 70 que lo único que genera es violencia con más violencia. Los chicos de ahora no soportan el autoritarismo y como se ponen de igual a igual van por más. A nosotros cuando venía un adulto autoritario bajábamos la guardia porque teníamos esa jerarquía en la cabeza, quién era adulto y quién era chico. Entonces yo invitaría primero a que nosotros como docentes, como psicólogos, establezcamos el vínculo haciendo lugar a cuál es lo que a este chico le falta más y poniéndonos en esa posición. Si es un chico que yo lo veo, por ejemplo, muy rígido, muy estático, muy estructurado, muy de la ley, probablemente mi proceso vincular con él tenga que ser más calentito, más amoroso, más suave, para darle función materna. Pero si veo un chico que es el que hace lo que quiere, finalmente él no tiene límites en la cabeza, él no sé, sus deseos y la realidad es lo mismo, quizás tenga que poner más límites y firmezas, no con un maltrato, pero sí con una consistencia que le ayude a él a tener función paterna. Yo creo que ese es un agente de que nosotros también juguemos los roles de posición paterna y materna, que no significa que ustedes son padres y madres de sus alumnos. Los padres y las madres son irreemplazables. Por eso cuando hay una exigencia, a veces académica o a veces constitutiva de la organización, ustedes son como los segundos padres, perdónenme, no hay segundos padres ni segundas madres. Los hijitos son de sus papás. Lo que ustedes pueden jugar son posiciones, habitar lugares en ese momento. Es como cuando usted juega Monopolio. Cuando usted juega Monopolio va avanzando y va comprando las propiedades, ¿no es cierto? Pero no todas las propiedades son de ustedes hasta que no la habita. Si usted no cae en Plaza Paseo Tablado, eso no puede ser de usted, porque usted no ha caído ahí, ¿correcto? Entonces, cuando uno ejerce la posición es cuando se da el encuentro vincular. Yo vengo y no puedo decir, yo soy la madre de todos ustedes son como mis hijas o mis hijos. Es demasiada omnipotencia. Yo en cada encuentro con ustedes veré cuál es la posición que está como más lastimada y sobre eso haré un encuentro vincular.
Le ponían el ejemplo. Chico rígido, estructurado, con poco de venir afectivo. Yo tengo que tener un poco de afecto para hacerle un poco de posición materna. Y a la inversa también. Pero si usted tuviese el acceso a una madre con la que puede conversar y de repente hacerle como reflexionar sobre qué es importante que ella le entregue al padre, una de las cosas que a mí me ayuda muchísimo es que las familias puedan comprender que los padres tienen como un desafío, independiente de si mamá o papá. El desafío de las madres y de los padres son dos cosas muy importantes. Uno es renunciar y ceder. Renunciar y conceder. Es decir, los padres de época conceden todo, ¿saben? Compran, hacen, se endeudan, quieren que el chico hable lo que él no habla, quieren los 5 idiomas en la cabeza de la criatura, los chicos tienen una agenda peor que empresario, ¿no? Salen a las 4 de la tarde, pero tienen una hiperescolarización hasta las 8 de la noche. Para dar una cita usted tiene que ver si está el tenis, el piano, ¿no? El profesor de alemán, la segunda profesora de historia, porque antes en mi época te daban profesor de matemática porque era la materia más difícil, ahora tienes profesor de historia también en la tarde, y ¿no? Hay una hiperescolarización importante que el chico tiene una agenda de empresario, no tiene tiempo para jugar. Y en esa hiperescolarización los padres todo el tiempo, de alguna manera conceden cosas, oportunidades, te dicen, yo quiero que mi hijo sea lo que yo no fui, entonces si yo hablo un idioma que él hable 3, conceden, ¿no? Conceden tanto que, por ejemplo, la casa no es de los padres, es de los chiquitos, ¿no? ¿No escuchan lo que le dicen a los hijos? Esta es tu casa, la casa es mía, él vive en mi casa. No es de él, él es el que se compra con su plata cuando vaya a la universidad y chambee. No es mi casa, ¿me entienden? Conceden todo, les concedemos la seguridad de vida. Tiene 9 meses la criatura, pero ya tiene todos los seguros de vida antes de que se muera. Antes que me muera yo le aseguro la vida. Los padres no se han muerto y se hacen anticipos de legítimas. No digo que esté mal, por favor, pero el padre concede, concede y concede. La dificultad de época es renunciar. Porque yo concedo todo, pero no renuncio a mi maestría. Yo concedo todo, pero no renuncio a mi tiempo de fútbol. Yo concedo todo, pero no renuncio al viaje que iba a hacer en lugar de quedarme para el día familiar. Yo concedo todo, pero no renuncio a mi egoísmo de la juerga de los sábados. Entonces, este equilibrio entre conceder y renunciar no está dado en las familias de hoy. Y quizás lo que hay que pensar es ayudar a las madres a que puedan habilitar esa función de padre en ese binomio de conceder y renunciar. Una madre no puede ser solo concesión porque hace hijos tiranos. Y una madre no puede ser renuncia porque hace hijos egoístas. Madre, padre. Y una de las cosas que nos ayuda mucho a nosotros para terminar esta pregunta es pensar en el ritual del matrimonio religioso. Digo pensarlo porque no quiero hacer una apología del tema religioso, pero sí les quiero decir una cosa. A ver, para que una mujer también pueda entregar al padre, no solo basta con decirle, señora, entrega al padre, pues entrega al padre, suéltelo, diga algo bueno del padre. Para que esa mujer pueda entregar al padre, necesita creer en ese hombre. Y para que un hombre pueda ser creíble para la mujer, tiene que ser un hombre que ayude a su mujer a renunciar a la familia de origen. Y ojo, que renunciar a la familia de origen no es arrancarle la familia, que no la visite nunca, ya todos no existen. Sino que ayudarla a que ella renuncie a su familia de origen es como darse investidura de solidez. Que sea una figura capaz de dar protección afectiva, moral, económica. Pero si tú no haces nada, el único que para mí significa ley es mi padre. Por lo tanto, yo soy pegadita a la familia de origen. Y esos son los grandes problemas de pareja. Entonces, no es tan sencillo como decirle usted entrega al padre, sino ver cuál es el aseguramiento de esta mujer con un varón que le dé lugar de seguridad. Para que ella pueda creer que este hombre es el hombre. Y que no simplemente la extensión de mi viejo, o tan diferente a mi padre. ¿En cuántas familias no se pueden construir leyes nucleares? Siempre son leyes de las familias de origen. Yo no tengo nada con que uno pueda compartir con la familia de origen. Pero la Biblia dice, dejarás a tu padre y a tu madre. Y dejarás a tu padre y a tu madre significa que no los vas a abandonar, sino que tanto la mujer y el hombre tienen que hacer una relación de pareja suficientemente sólida para que sean una relación de cooperación, no de competencia. Una relación en la que haya amistad, no simplemente en la que haya crítica.
Porque si no, el único ser humano investido es mi mamá, o el único ser humano investido de poder y todo es mi papá. Y les decía lo del ritual, lo del matrimonio para terminar. Cuando la novia está en el altar, ¿quién la lleva al altar? ¿El padre? La novia va como hijita de su papá, ¿o no? Va, se acerca. Hasta este momento, que acá está el hombrecito, es hijita de su papá, ¿o no? ¿Qué hace el padre cuando se encuentra con el varón? ¿Ah? Se la entrega. Está haciendo concesión. Te concedo a mi hija y renuncio, ¿no es cierto?, a ser su papito el lindo príncipe azul. Entonces me pongo al costadito. ¿Ok? Pero para que este padre conceda a su hija, ¿qué tiene que hacer este varón? ¿Qué hace cuando la chica llega al altar? Se voltea, se va, conversa con los amigos, soy cholo, ¿a qué horas vamos a tomar whisky? ¿Qué hace el hombre? Voltea y la recibe. La recibe, la coge, la ampara, ¿no es cierto? Y le hace un simbolismo con el cuerpo de estamos juntos. Si eso se sostuviera durante 30 años de matrimonio, los matrimonios serían más estables. Porque ¿qué representa ese ritual? La renuncia a la familia de origen, pero la credibilidad de un padre que estoy entregando a mi hijo, no a un adolescente, sino a un hombre. Que va a tener investidura de hombre, no por una virilidad, sino por el acto de confianza que me das de que tú eres un respaldo para mi hija. Pero una hija que mira con admiración a ese hombre y que no lo siente bueno para nada, porque lo mira con admiración y lo recibe, ¿correcto? Y le da un lugar de autoridad, porque ella se deja sostener por ese hombre, por lo tanto no es la super top que lo resuelve todo, y al mismo tiempo lo mira con admiración, no con denegación. Y por lo tanto no es que las parejas no puedan pelear, no es que en un momento no se puedan rechazar, no es que en un momento no se puedan sentir incómodas. Pero si en una relación de pareja se acaba la amistad, la intimidad y la admiración, es cualquier relación menos de pareja. Y cuando digo, por si acaso, intimidad, no solo hablo de sexualidad, sino de la complicidad de cosas que son nuestras y que no se tienen que develar a media humanidad. Muchos de los problemas de pareja son porque esa intimidad no se preserva. Y no es una intimidad solo cama, es una intimidad de ¿por qué yo voy a desmerecer a mi marido frente a otros? ¿Por qué tengo que contarle a mi hermana las miserias de mi esposo? ¿Por qué tengo que ir a chismosear con las amigas lo que él no puede? Eso no es preservar la intimidad. Y en la amistad es la confianza máxima. Yo a mis amigas no les pienso qué les digo, qué no les digo lo que les digo. ¿Verdad? Y en la admiración es la posibilidad de siempre creer que esta persona es lo que es, que vale por lo que es y que no es más ni menos que uno. Si esos tres códigos se conservan como el ritual del matrimonio religioso, los matrimonios serían más duraderos. Por eso es importante tener una mujer que mire a los ojos de un hombre con esencia de confío en ti, me doy a ti, pero que al mismo tiempo en ese proceso vincular el esposo le diga yo soy estatuto de seguridad y que las familias de origen se arrimen un poquito y no se estén metiendo tanto. Concesión y renuncia es el éxito de la salud mental para niños, adolescentes y parejas. ¿Está claro? Muy bien, muchas gracias.